Adelante. Muchísimas gracias a vosotros. Es para mí un placer y un honor estar aquí eh, y tener esta oportunidad de dirigirme a vosotros. Una gran responsabilidad ir justo detrás de Ken Wilber. Decir simplemente puntualizar que no estoy en Venecia, que en estos momentos estoy en Mallorca, yo soy de Bueno. Mallorca, pero tenía que haber estado en Venecia, pero hubo un contratiempo con el vuelo. Se canceló el vuelo y entonces no he podido viajar a Venecia, me he tenido que quedar aquí, tuve que hacer mi sesión online y precisamente iba, como tú comentabas, Raúl, a contar mi teoría integral de dirección de empresas. Cada año voy al Festival de Cine de Venecia para contar una experiencia de implantación de esa teoría integral, que yo llamo D3D, en una organización que es un cine de aquí de Mallorca y que se ha convertido en un referente a nivel internacional. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, eso me ha permitido también disfrutar mucho más intensamente de esta gran cumbre integral que estáis organizando. Voy a compartir pantalla, si me permitís, y empezaré con la presentación. Muy bien. Entonces, bueno, estamos en una cumbre que habéis llamado de bienestar integral. Y a mí me gustaría empezar preguntando si creéis que las empresas, tal y como están configuradas hoy por hoy, están contribuyendo al bienestar integral o están haciendo lo contrario, contribuir al malestar de las personas y del planeta. Probablemente de ahí pueden salir un espectro amplísimo de respuestas de todos los colores y todas ellas tendrán parte de la verdad, porque efectivamente las empresas están contribuyendo y han contribuido durante mucho tiempo al progreso, al bienestar por lo menos material de las personas y a satisfacer necesidades humanas. Pero por otro lado, también tenemos que ser conscientes que ese modelo de gestión empresarial, digamos, de raíz naranja, también ha creado no pocos problemas en nuestro planeta. En primer lugar, el consumismo, el materialismo, problemas medioambientales, problemas de sobreutilización de los recursos naturales, problemas de explotación de las personas e incluso esta pandemia que en estos momentos estamos viviendo se podría explicar en parte como resultado de la deforestación que están sufriendo nuestro entorno natural y también la utilización que estamos haciendo de las especies animales. Y en todos y cada una de esos problemas tiene por lo menos, corresponsabilidad las empresas y las corporaciones. Entonces, la pregunta que yo arrojo aquí ¿es otra empresa posible? ¿Es otro tipo de empresa con otro nivel de conciencia, con otros valores posibles a la que tenemos? Yo a esa pregunta llevo más de 20 años tratando de responder como profesor de universidad, como profesor de dirección de empresas, como investigador en nuevos paradigmas organizacionales en que he estado, repito, investigando modelos alternativos al modelo convencional de dirección de empresas que tratan de ser más humanos, más conscientes y más socialmente responsables. Y yo creo que tuve una iluminación importante cuando a finales de los años 90 descubrí la teoría integral de Ken Wilber. Yo soy un fanático de la filosofía y por esa vía descubrí a Ken Wilber. Y automáticamente ya os digo que la bombilla se me encendió y dije, esta puede ser una herramienta definitiva para buscar ese modelo que tanto necesitamos, alternativo al convencional, al hegemónico de dirección de empresas. Y lo que hice fue ponerme manos a la obra para elaborar esa aplicación de la teoría integral de Ken Wilber al mundo de la administración de empresas y de la dirección de empresas. Y fruto de ello,
en el 2004 saqué un libro en el que presentaba mi teoría de 3D. De 3D ya veremos qué significa dirección tridimensional, y que era la aplicación pionera de la teoría integral de Ken Wilber en el mundo de la dirección de empresas. Tengo que confesar que en aquel entonces yo veía lo que estaba haciendo como un acto quijotesco en el que yo me veía pues como un Quijote español luchando contra ese gigante invencible que es el modelo tradicional de dirección de empresas. Y que mi teoría y esa teoría integral de dirección de empresas iba a tener pues, un calado pues, relativamente pequeño, minoritario, para una serie de iluminados pues, o marcianos, como queráis llamarle, que estuvieran más o menos en mi misma sintonía. Y así fue durante un tiempo. La teoría tuvo una acogida muy entusiasta, pero también muy restringida a unos círculos muy determinados. Hoy por hoy, mi visión ha cambiado significativamente. Y esto es así porque en los últimos tiempos hemos visto cómo han aparecido otras teorías que van en la misma línea de la mía, muchas de ellas o algunas de ellas ya estaban presentes en aquel entonces, pero que vienen de esos otros niveles de conciencia superiores al convencional naranja en el que se mueve la mayor parte de las teorías de management. Entonces hay una serie de teorías que ya vienen de un naranja más evolucionado y más sano, que vienen sobre todo del verde y que en algunos casos ya están empezando a emerger teorías como la mía, que vienen del teal. Teorías como la de Frédéric Laloux, que presentó en su libro, en su excelente libro Reinventando las organizaciones, o como el sistema de gobernanza llamado la holocracia, que ambas han sido parcialmente inspiradas por la teoría integral también. Y sobre todo, lo que me ha hecho cambiar de opinión sobre el impacto y la posibilidad de cambio y de transformación de las organizaciones a una mayor escala es la constatación a través de mi investigación y de mi contacto con muchísimas empresas. Ya veremos que en mi nuevo libro recojo ejemplo de más de 60 organizaciones de todo el mundo, que cada vez hay más empresas que están planteando modelos de gestión alternativos y basados en unas premisas distintas al del modelo convencional. Algunas de ellas están aquí representadas, son solo una pequeña muestra, y como veis, muchas son empresas tremendamente importantes en su sector, algunas líderes de su sector, algunas están revolucionando sus sectores, como es el caso de Buurtzorg en Holanda, con sus filosofías alternativas, e incluso he recogido algunas de ellas que vienen del mundo latinoamericano, casos de FIFCO en Costa Rica, NER Group en España, que para mí es uno de los ejemplos más relevantes a nivel internacional de organización que se ha venido a llamar TEAL, Senco, que es un clásico ya de estas filosofías en Brasil, o Presto Perú, por ejemplo. Entonces, estas empresas ahora, desde mi punto de vista, son solamente la punta del iceberg que están, digamos que, amenazando al modelo convencional de dirección de empresas y que probablemente lo hundan. Este Titanic, que es el modelo tradicional de dirección de empresas, yo creo que está abocado a desaparecer por las razones que hemos dado y por otras. Y también, sobre todo, hay que tener en cuenta que yo no es que esté criticando la invalidez de este modelo, digamos, eterna, sino que este modelo surgió en un momento determinado como la mejor adaptación a las condiciones que existían en el entorno en aquel entonces. Es un modelo que tiene, seamos conscientes de ellos, más de un siglo de antigüedad. Apareció con la Revolución Industrial.
Y lo que tenemos actualmente es una versión que podríamos llamar 3.0 de ese primer modelo, ¿no? Por tanto, es simplemente pues, una modificación de esa primera versión del modelo tradicional de dirección de empresas basada en, o surgidos básicamente para regimentar trabajadores y letrados que venían del campo, de trabajar en el campo, y se incorporaban a las fábricas con muy pocos conocimientos, con muy poca formación, y por tanto tenía todo el sentido del mundo crear unas estructuras muy verticales, muy jerárquicas, porque había gente que sabía más que ellos y que les tenían que decir cómo hacer las cosas. Y porque también fueron desarrollados para unos entornos terriblemente estables y predecibles. Hoy en día vivimos en un mundo que los expertos llamamos VUCA, que son las siglas en inglés de estos entornos tan altamente cambiables, entornos volátiles, entornos inciertos, entornos complejos, entornos tremendamente ambiguos, en los que el cambio es lo único constante y que la situación de pandemia que estamos viviendo en la actualidad no es nada más que un reflejo de esto que estoy diciendo. Es probablemente el ejemplo de mayor envergadura de ese entorno VUCA. Yo siempre le digo a mis alumnos que el COVID es la madre de todos los VUCAs hasta el momento, ¿no? Entonces, para este entorno, el modelo tradicional, repito, diseñado para entornos estables, es absolutamente inoperante. Y también pues, para la población que tenemos en la actualidad, población mucho más preparada, población mucho más formada y que pues, podríamos aquí reflejar los resultados de un estudio importantísimo, el estudio más importante longitudinal que se ha hecho sobre compromiso de los trabajadores, compromiso y motivación de los trabajadores en la empresa. Es un estudio organizado o realizado por el Instituto Gallup a lo largo desde el año 2002, creo que empezó, en más de 150 países y ya llevamos una muestra de más de 180 millones de personas entrevistadas, con lo cual es una muestra bastante representativa. Y vemos los resultados que son absolutamente descorazonadores. Vemos que hay solo un 17% de trabajadores que están comprometidos con su empresa y con su trabajo. Gente que se levanta con ganas para ir a trabajar. Más del 80% no están descomprometidos. Y dentro de ese 80%, lo que es más grave es que hay un 32% de trabajadores activamente descomprometidos. Esto lo que significa es que son gente que en cuanto el jefe se le da la vuelta, no solamente dejan de remar, sino que reman en dirección contraria y se dedican a hacer agujeros en la barca. Esto es una tragedia, si lo consideramos bien, lo que significan esas cifras, de índole empresarial y social también, porque la gente concibe el trabajar como una maldición bíblica. Nos tendremos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, decía la Biblia, y el modelo actual de dirección de empresas hace esa maldición pues, real. Y eso se deriva de que hemos creado un modelo que en su momento podría ser útil, pero que en estos momentos no está adaptado a las personas. Es un modelo basado en la desconfianza, basado en la jerarquía, basado en no tener en cuenta a las personas como seres humanos en sí mismos, sino simplemente como recursos. Entonces, estos resultados son por tanto, no son nada sorprendentes. Y resultado de todo esto, pues este año, en septiembre del año pasado, publiqué una nueva versión de mi teoría, fruto de bueno, pues todos estos años de estudio, de actualización, de verse retroalimentada por otras teorías que van en la misma línea y, por supuesto, de aplicarla en la práctica, porque hay que tener en cuenta que es obvio que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero que las teorías también hay que ponerlas en la práctica. Y en la primera versión, digamos, de mi libro, pues era un modelo muy idealista y muy teórico, y
a lo largo de estos años, lo que he hecho es tratar de aplicar esa teoría en la práctica y ver cómo funciona esa teoría en la práctica y ver qué problemas pueden surgir y cómo solucionarlos. Entonces, repito que acabo de publicar un libro nuevo. En estos momentos, de momento no hay planes de ser traducido, está disponible exclusivamente en inglés para abrirlo a un espectro más amplio de población y de practitioners y de gente interesada en transformar las organizaciones. Y les voy a explicar un poco en qué consiste esta teoría. Les voy a dar una breve introducción a mi teoría. El modelo tradicional de dirección de empresas es un modelo muy monodimensional, absolutamente monodimensional. Cuando tú entras por el primer día a una empresa o vas a estudiar dirección de empresas, lo primero que se le explica a los alumnos es que el objetivo de las empresas es la maximización del beneficio. Ese es el fin último de una empresa, maximizar el valor económico de la empresa. Todo lo demás debe ser supeditado a ese fin último. Esa concepción de la administración de empresas es tremendamente reduccionista. No es que sea falsa, pero es reduccionista, solo parcialmente verdadera. Cuando reducimos algo tan complejo como es una empresa a una cifra supuestamente objetiva, que es la cuenta de resultados, estamos reduciendo la gestión a una realidad prosaica instrumental que convierte todo lo que es interior en exterior. Y por tanto, estamos convirtiendo a los sujetos en objetos, a la calidad en cantidad, a la sabiduría en datos, a la reputación en likes y al valor en dinero. Y de esas aguas, pues como decimos en España, pues han surgido todos estos fangos, todos esos problemas que tiene la administración de empresas contemporánea. Entonces, perdón que he perdido la pantalla. Vale. Entonces decía, veis la pantalla, ¿no? No sé si la estáis viendo o no. Sí. Entonces decía que ese modelo tradicional, voy a dejar de compartir porque es que yo ahora mismo no la veo y voy a volver. Marco, estamos viendo toda la pantalla. Ah, vale, vale. Pues, A ver si puedes compartir. Estaba muy bien antes con solo las diapositivas. Vale. Sí. Ahora sí. Vale. Perfecto. Entonces, pues decía que mi modelo es una aplicación de la teoría integral de Ken Wilber y que por tanto tiene en cuenta pues, todo lo que Ken ha dicho ahora. Los 4 cuadrantes, los tipos, los estadios de desarrollo, los estados de desarrollo, las líneas, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, la teoría integral lo que nos dice es que la realidad no es unidimensional, sino que por lo menos tiene 4 dimensiones. Estas dimensiones son reflejadas por el modelo AQUAL y son estas que vemos aquí y que muchos de vosotros y de vosotras ya conoceréis. Y estas dimensiones pueden verse, digamos que, reducidas a 3 dimensiones, que son, o que yo, aplicadas a la administración de empresas, he llamado la dimensión científica, la dimensión artística y la dimensión ética. Y os voy a contar ahora en qué consiste cada una de estas dimensiones. La dimensión científica es la dimensión tecnoeconómica de la administración de empresas, la dimensión que en estos momentos es la hegemónica, ¿no? Es la dimensión que tiene como objetivo la maximización del valor de la empresa. Y eso lo consigue a través de la productividad, a través de la calidad, a través de una buena gestión financiera, y para mí es una dimensión importantísima, puesto que sin ella pues vamos a tener que cerrar la empresa. Si no conseguimos beneficios, si no conseguimos un buen rendimiento económico, tendremos que cerrar la empresa. Y por eso yo la llamo la dimensión del presente. En segundo lugar está la dimensión artística. La dimensión artística es la dimensión que tiene como objetivo el desarrollo de la organización a través de la creatividad, a través de la innovación
Y también el desarrollo de las personas dentro de la organización, el aprendizaje, el crecimiento de las personas y también, pues, evidentemente, el desarrollo de los productos y servicios de la organización. Y por tanto yo la llamo la dimensión del futuro. Sin esta dimensión, si no tenemos en cuenta esta dimensión, la empresa no tiene futuro. Habrá otras empresas que nos superen porque son más innovadoras, porque fomentan mejor el talento, porque aprenden más, etcétera, etcétera. Y por último tenemos una última dimensión, que es la dimensión ética, que es la dimensión moral de la organización, que tiene como objetivo la contribución al bien común y que, por tanto, es una dimensión que se expresa en valores como la sostenibilidad, como la responsabilidad social, como la transparencia, etcétera, etcétera. Y esta es una dimensión que, como veis, yo pongo en el vértice del triángulo, en el vértice inferior, no porque sea más importante, todas son igualmente importantes, pero sí porque es la que nos marca los límites de hasta dónde quiero llegar yo, porque toda decisión al final es una decisión moral. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para maximizar mis beneficios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Entonces, es una dimensión en este sentido como una especie de metadimensión que marca límites. Lo interesante de estas tres dimensiones es que estas tres dimensiones tienen que estar, son igualmente importantes, son independientes, cada una se rige por sus propias reglas y, por último, son, digamos que las tengo que equilibrar. Por tanto, me tengo que basar no en la tiranía del O, que el modelo tradicional me hace elegir a una con respecto a la otra, y por tanto, para maximizar mis beneficios, a lo mejor tengo que desatender mi conducta ética, sino en la genialidad del I. Se trata de combinar las tres dimensiones y equilibrarlas en un todo armónico, porque ambas están interrelacionadas. Y voy a maximizar mis beneficios, como demuestran ya muchísimos estudios, si tengo clientes satisfechos, si tengo empleados satisfechos, si muestro una responsabilidad con respecto al medio ambiente, con respecto a la sociedad, etcétera, etcétera. Así lo demuestran numerosos estudios que indican que las empresas que siguen filosofías de este tipo, al final, son más, digamos que rentables en el medio y en el largo plazo e incluso en el corto plazo que las empresas que se mueven, digamos, con una filosofía más convencional. Pero bueno, mi teoría de D3D, de 3D Management, habla de tres dimensiones, pero en realidad son cuatro las dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Porque esas tres dimensiones, que Ken Wilber denomina las Big Three, las tres grandes dimensiones de la existencia humana y del saber humano, al final dan lugar a una cuarta dimensión, que es la dimensión integral, la dimensión de unidad, la dimensión que, digamos que armoniza y que combina estas tres dimensiones en un todo armónico. Y a esa yo la llamo la dimensión espiritual. Por eso yo hablo de que las tres grandes dimensiones, las Big Three, al final dan lugar a las cuatro fantásticas, ¿no? Las cuatro grandes dimensiones. Entonces, esta dimensión espiritual es una dimensión superior que lo que busca es ese propósito superior de la empresa y, y obtener el que todo el mundo, digamos, vaya a trabajar motivado porque hemos creado una causa más que un negocio. Y, por tanto, esa dimensión espiritual, digamos que hace de la empresa una comunidad de personas unidas en torno a un propósito común superior que combina los objetivos de la dimensión científica, de la dimensión artística y de la dimensión ética. Eso crea una ontología totalmente distinta a la tradicional, una ontología tridimensional que rompe con esa ontología, digamos, tan reduccionista de la maximización de los beneficios, pero a la vez genera una nueva epistemología de cómo hay que gestionar las empresas. Por tanto, genera una nueva concepción de lo que es una organización y cómo tiene que funcionar,
y por tanto voy a dar algunas indicaciones de cómo tiene que ser o de cómo esa concepción integral hace que se gestionen esas organizaciones. En primer lugar, esa concepción integral pone a la persona de nuevo como centro de todo. Decía Protágoras que la persona no es nunca un medio, sino que ha de ser un fin en sí misma. Por tanto, una filosofía integral abogaría por ese fin de los recursos humanos, de utilizar a las personas como medios, siempre como fines en sí mismos, han de ser consideradas las personas, y situaría a la persona en el centro de esa filosofía. Y eso nos lleva a crear nuevas estructuras organizativas que rompan con la tradicional jerarquía de dominio, que por supuesto pues no era lo mejor para la motivación de las personas, pero a la vez no es el sistema organizativo hoy por hoy más eficiente. Entonces, estamos creando, de acuerdo con mi teoría de 3D, una estructura organizativa basada en modelos como la holacracia, como la sociocracia 3.0, que son estructuras, sobre todo la holacracia, holárquicas, estructuras basadas en dar el poder a los individuos, dar el poder a las personas y confiar en las personas, porque ya está bien que en el mundo desarrollado las empresas sean la última institución que queda que no se rige por principios democráticos. Entonces, la teoría de 3D y la teoría integral nos llevaría a empresas basadas en la autonomía responsable y en principios, siempre que el centro de gravedad de la organización fuera posible, basado en la autogestión, en dar poder a los individuos. Y eso nos va a llevar a que las personas pues, estén más motivadas. Se ha visto en estudios que las personas que trabajan en este tipo de entornos tienen la cifra de el grado de compromiso de las personas aumenta hasta el 70%. Desde el 80% de personas descomprometidas al 70% de personas totalmente comprometidas con la organización y con el proyecto empresarial. Entonces, eso son noticias tremendamente buenas porque se confía en ellas y no es una sorpresa. Yo estoy trabajando con empresas que están implantando estos modelos. Ya os decía que yo ahora tenía que estar en el Festival de Negocio de Venecia contando la experiencia de una empresa que implanta estos modelos y el grado de compromiso de los empleados y el grado de fidelidad de los clientes es tremendo en este tipo de organizaciones. También Ken Wilber dice que en su libro de espiritualidad integral, que es un libro maravilloso, habla de que una de las grandes cintas transformadoras para la transformación de las personas hacia niveles más altos de conciencia sería la religión, ¿no? Yo creo que las organizaciones pueden ser otra de las grandes cintas transformadoras de la sociedad, puesto que las organizaciones son la institución más poderosa que existe y que ha existido en toda la historia de la humanidad. Determinan todo, y lo que comemos, lo que hacemos, cómo pensamos, etcétera, etcétera. Y el tener personas que trabajan dentro de organizaciones de este tipo, dentro de organizaciones integrales, dentro de organizaciones TEAL, pues va a hacer mucho más fácil que estas personas evolucionen hacia niveles de conciencia superiores. Entonces, creo que uno de los objetivos de mi teoría de 3D es el apoyo a las personas dentro de la organización para su transformación hacia niveles de conciencia cada vez más altos. Y por último, quería acabar también con una pequeña reflexión en cuanto a los temas éticos. En este mundo de las organizaciones TEAL a lo mejor no se habla todo lo necesario. Decía yo que las organizaciones y que las empresas son la institución más poderosa de la historia de la humanidad, más poderosas que cualquier religión que ha existido, cualquier monarquía que ha existido, por todas estas razones que he dicho, determinan todo hoy en día. Entonces, uno de los problemas del modelo tradicional de dirección de empresas es que no ha estado a la altura en cuanto a que ese gran poder no lo ha convertido en una gran responsabilidad.
Decían los cómics de Spider-Man, a los que yo era un gran aficionado cuando era jovencito, que un gran poder implica una gran responsabilidad. Y yo creo que las empresas de nivel integral, de nivel TL, deben asumir esa responsabilidad, deben tener un sistema moral, como decía Ken, postconvencional, cosmocéntrico y, digamos, que supere esa concepción, digamos, que preconvencional, que es el dominante, aunque el nivel de conciencia dominante en las empresas sea el naranja a nivel moral, las empresas podrían definirse con un nivel de conciencia moral básicamente rojo, ¿no? Fundamentalmente egocéntricas. Por tanto, yo creo que tenemos que evolucionar hacia organizaciones más integrales, más TL, para solucionar esa gran lacra que tenemos en estos momentos. Y para ir evolucionando y para ir caminando hacia ese horizonte que todos esperamos, integral, TL, hacia ciudad, esmeralda. Entonces, yo creo que esta filosofía integral y mi modesta contribución a través de la teoría de 3D puede contribuir a allanar ese camino y a que lleguemos más rápido a ese destino tan necesario para la humanidad. Entonces, bueno, quiero acabar ya simplemente diciendo que esto era una breve introducción a mi teoría de 3D, a mi teoría de 3D Management, y que, bueno, pues estaré ofreciendo un taller, porque aquí he contado lo que es la teoría, pero lo importante es también profundizar en cómo se puede implantar esto. Entonces estaré ofreciendo un laboratorio de profundización en el que explicaré el cómo también, de una manera que probablemente no haya hecho tan en profundidad antes. Y también tenéis mi libro para todos aquellos que queráis profundizar. Muchísimas gracias. Y estoy abierto ahora a todas las preguntas. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, muchas gracias.